servido. Bueno, soy Daniel Steingart, actualmente soy el director de planificación productiva de Fundar, una ONG que se dedica a pensar políticas públicas para el desarrollo de Argentina. Anteriormente estuve 3 años en el Ministerio de Economía, trabajando en el Centro de Estudios para la Producción y coordinando el Plan Argentina Productiva 2030, y estudié Sociología, pero me especializo en temas de economía y de desarrollo económico, que es un poco lo que vengo haciendo hace unos poco más de 10 años. En general, los países desarrollados tienen menos necesidades básicas que satisfacer, eso ya te da un grado de libertad bastante alto a la hora de las decisiones de política, digamos. Eso es un primer punto. En segundo lugar, los países que se desarrollan suelen ser países que tienen mucho más recursos de distinto estilo. Son países que tienen más recursos fiscales, son países que generalmente tienen más capacidades productivas, son países que tienen más capacidades tecnológicas, y todo eso en definitiva es soberanía, porque es dar justamente mayor grados de libertad a la hora de poder escoger una política. Si uno hoy tiene que pensar cuáles son los países soberanos del mundo, en general tiende en el imaginario a pensar los países desarrollados y viceversa. Por supuesto que hay grados de libertad, es un poco más complejo, inciden otros factores, hay países desarrollados que quizás no tienen tantísimo grado de autonomía y viceversa, pero es difícil pensar en países subdesarrollados que sean soberanos realmente en todo sentido. ¿Qué país se te ocurre que sea realmente soberano? ¿O a qué precio, de bienestar en ese caso? Generalmente va muy de la mano. Argentina no es un país de mierda, como muchas veces se piensa. En cualquier métrica que vos tomes de desarrollo económico y desarrollo productivo, Argentina está muy de mitad de tabla para arriba en índice de desarrollo humano, esperanza de vida, años de escolarización de la población, riqueza en términos per cápita, en diversificación productiva, y te podría seguir mencionando otros tantos indicadores. Argentina está de mitad de tabla para arriba y sigue estando entre los mejores países de la región. Eso es un punto. Argentina no es un país de mierda. Punto número 2. Los últimos 50 años, y bastante que fueron una mierda, podríamos decir, salvo algunos momentos, la tendencia desde los 70 para acá fue muy negativa en general. Argentina es de los países que menos creció del mundo, que incluso se volvió mucho más desigual, algunas métricas te muestran que también se volvió más pobre. Entonces, cuando el resto del mundo en general siguió mejorando. Entonces Argentina, que tenía un lugar de claro liderazgo en la región, hoy no lo tiene más. Sigue estando entre los mejores de la región, pero ya no en ese lugar cómodo de primer puesto que tenía en un montón de variables. La tercera cuestión que es cierta es que Argentina tiene un gran potencial para volver a crecer fuertemente y para volver a desarrollarse, dejando atrás ese largo estancamiento que caracterizó a las últimas décadas en el trazo grueso. Digo el trazo grueso porque hubo momentos de crecimiento. Tuviste los 90, fue un crecimiento excluyente, tuviste 2003, 2011, fue un crecimiento con muchísima movilidad social ascendente, pero si tomás la película larga es un sendero de bajo crecimiento. Lo bueno es que Argentina puede volver a crecer fuertemente y a iniciar de vuelta un sendero de desarrollo, que es algo que nos ha costado bastante en las últimas décadas. El crecimiento es lo que te permite justamente ir incrementando tu capacidad de generación de riqueza de la economía. Eso es un punto, una condición necesaria. ¿No es suficiente? ¿Por qué no es suficiente? Porque vos podés crecer de modo, digamos, excluyente, como pasó en los 90 en Argentina. En los 90 Argentina creció, pero la pobreza subió. Es una rara avis lo que pasó en los 90 en los procesos de crecimiento del mundo. La gran mayoría de los procesos de crecimiento suelen ir de la mano con mejora de los indicadores sociales. Por eso la pobreza en todos los países que tienen más ingresos per cápita que Argentina, o casi todo, es mucho menor, y viceversa. Digo, vamos a poner, recién te decía, Noruega, dijimos Noruega, Alemania, Francia. La pobreza que tienen, medido como lo medimos nosotros, es menor al 1 o 2%. Y tienen una riqueza mucho más alta. Ahora, la pobreza en cualquier país del África subsahariana, donde el PIB per cápita es la mitad, un tercio, un cuarto, un quinto, un décimo de lo que es la Argentina, es superior al 80-90%, en algunos casos en el 99%. Entonces, crecer es una condición necesaria, no suficiente. Por supuesto que es importante que ese crecimiento venga acompañado de una distribución del ingreso recientemente progresiva, sobre todo partiendo de estándares desiguales como es Argentina. Entonces, resumiendo, para desarrollarnos necesitamos crecer, no alcanza con crecer. El desarrollo para un país periférico es como jugar al truco con 3 cartas medio malas, con un 4, una sota y un 11. Es decir, ¿estás condenado a perder para siempre? No, porque si no sería un determinismo total. Ahora vas cuesta arriba y depende de tu ingenio si robás un par de puntitos. Si vos mirás la historia del desarrollo, de alguna manera
hay algunos países que han podido mejorar su situación relativa de subdesarrollo, incluso algunos pocos pasaron de tercer mundo a primer mundo, Corea del Sur, por ejemplo, donde la geopolítica por supuesto que incidió, pero también no es menos cierto que muchos países de la región, digamos, hoy viven mejor que hace 40, 50 años. Y si bien siguen siendo un tercer mundo, es un tercer mundo con mejor calidad de vida de lo que era hace 50 años. Y cuando digo mejor calidad de vida me refiero a mayor esperanza de vida, mayor salario real, menor porcentaje de la población en la pobreza, mayor acceso a la educación. Y eso, digo, no sé, Chile, Uruguay, Brasil, con sus demoles, Bolivia, agarrar los indicadores y en la gran mayoría están mejor que hace 30, 40, 50 años. Incluso Argentina en alguno de esos también ha mejorado respecto a hace 30, 40, 50 años. No es que en todo estemos peor, pero lo que sí, reiterando lo que decía antes, esa situación de liderazgo absoluto la fuimos declinando. Volviendo al punto, ¿pueden los países periféricos desarrollarse? Sí, es difícil. En todo caso, yo diría, crecer no es tan difícil. Lo que sí por ahí es más difícil es converger con el primer mundo, pasar a tener el mismo nivel de calidad de vida. Eso hay muy pocos países que lo han podido hacer. Te pongo algunos ejemplos. Digo, lo hizo Corea del Sur, lo hizo Taiwán, lo hizo Hong Kong, lo hizo Singapur. Lo hizo en gran medida por condiciones geopolíticas favorables, pero también por condiciones locales que jugaron a favor. Digo, porque digamos, Estados Unidos acompañó esos procesos en el marco de la Guerra Fría, pero también hubo política productiva local, política de desarrollo nacional, en parte muchas veces ligados a temas de seguridad nacional. El caso de Corea del Sur es muy, muy relevante. Y también hubo otros países que quizás Estados Unidos apoyó y que no se desarrollaron. Entonces ahí es donde te digo, que lo local también juega. Esas cartas que decimos del truco son relevantes. Pues si no seríamos todo el tiempo, estaríamos condenados a la miseria perpetua. Y eso no se condice con lo que se observa en los procesos de desarrollo. Argentina puede de alguna manera desarrollarse o por lo menos achicar la brecha con el mundo desarrollado. Yo creo que sí. Y acá es relevante lo siguiente. El mundo que se viene, que es el mundo de la transición energética, el mundo de la transición hacia la sostenibilidad ambiental, es un mundo que va a tener grandes oportunidades para Argentina, que si las sabemos aprovechar, podemos volver a ese tren del desarrollo que tanto nos costó arrancar, volver a reencauzarlo. Te pongo ejemplos. El mundo que se viene es un mundo que va a demandar energía cada vez más limpia, pero donde Vaca Muerta va a oficiar en la transición. ¿Qué significa esto? Vamos a ponernos un poquito en contexto. El mundo hoy tiene una matriz energética que es mayormente dominada por los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son tres. Carbón, más o menos el 25% del total de la energía que se genera en el mundo es carbón. Petróleo, que es más o menos otro 25-30%, y gas, también en torno a un 25-30% adicional. El resto son fuentes que no son combustibles fósiles, donde vos tenés la tradicional leña, que todavía ocurre en los países más atrasados, o la energía nuclear, o la energía hidroeléctrica, o las renovables no convencionales como solar y eólica, por ejemplo. Pero el grueso del mundo, la matriz energética del mundo, está dominada por los combustibles fósiles. De esos tres que decía anteriormente, carbón, petróleo y gas, el más contaminante de todos es el carbón. Los combustibles fósiles en general lo que tienen es que son los principales responsables del cambio climático, del calentamiento global, porque vos cuando los combustionás, se libera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son los que generan el cambio climático. Pero de esos tres, que decía, insisto, carbón, petróleo y gas, el carbón es el que más emisiones genera. Y hoy todavía, como te decía recién, un 25% de la matriz energética del mundo es carbón, que es el más contaminante de todos. Entonces, en los procesos de transición no es que vos automáticamente pasás a las energías limpias. El petróleo y particularmente el gas van a servir durante esa transición. Y es ahí donde Vaca Muerta puede servir en esa transición a nivel global. Además de que, volviendo al caso de Vaca Muerta y retomando la pregunta de la soberanía, Vaca Muerta vos te da soberanía. Porque si vos no tuvieras Vaca Muerta y estuvieras importando energía, te volvés totalmente vulnerable ante shocks externos como pasó la guerra Rusia-Ucrania, ni que hablar la cantidad de dólares que tendrías que gastar en comprar energía, dólares que hoy te escasean en la economía. Pero volviendo al punto, lo de Vaca Muerta, la maduración de ese complejo, además de ayudarte en la soberanía energética, puede ser una gran fuente de generación de divisas. La generación de divisas, en definitiva, es soberanía. ¿Por qué soberanía? Porque te volvés menos dependiente de ir a manguearle divisas a otros países o al Fondo Monetario, etc. Tenés una forma de generarlas vos, y eso no deja de ser soberanía. Y además, en la medida en la cual
vos generás las divisas para que la economía crezca y te vas desarrollando, bueno, te puedes ir ganando otro tipo de capacidades productivas, etc. Que no brotan por arte de magia, pero cuando digo otro tipo de capacidades productivas es, bueno, podemos también desarrollar las máquinas que se utilizan para vaca muerta, que es una industria. Podemos desarrollar una industria petroquímica, que sería agregarle valor al gas de vaca muerta, así son cosas que se pueden hacer. La transición energética, retomando, nos encuentra bien parados de la mano de vaca muerta, nos encuentra bien parados con otra cuestión que tiene Argentina, que es que además de que tenemos vaca muerta, tenemos extraordinario potencial en las energías renovables, como la solar y la eólica. Tenemos de los mejores vientos del mundo en la Patagonia, tenemos de los mejores niveles de radiación solar en Cuyo y el NOA, y eso te puede dar pie a desarrollar una industria que hoy está incipiente, que es la del hidrógeno verde. Que también uno podría exportar hidrógeno verde, ayuda a otros países a descarbonizar. También obviamente Argentina lo necesita para descarbonizar su propia matriz energética. Cuando digo descarbonizar me refiero a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero inherentes en la estructura productiva. Y ahí podemos también tener una potencial capacidad de generación de divisas muy grande que, insisto, te daría el poder de fuego necesario para evitar corridas cambiarias. Eso es soberanía. Y después el mundo de la transición energética también nos encuentra bien parados en cuanto a otro de los materiales necesarios para que la transición pueda ocurrir, que son los minerales. Digamos, el mundo de la transición energética hacia las energías limpias te requiere litio, te requiere cobre, te requiere otro tipo de minerales que Argentina está en condiciones de producir. Por supuesto que la clave para evitar que sean los típicos ciclos de auge y caída de los commodities o de economías de enclave, o también las típicas economías extractivistas, es desarrollar una cadena de proveedores asociada, es decir, que yo para fabricar el cobre puedo utilizar insumos argentinos o bienes de capital argentinos, y también en la medida que se pueda agregar valor.